Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de problemas de ingeniería química, en el cual en este caso vamos a hacer un ejercicio un poquito más largo que los anteriores. Como podemos ver en el enunciado tenemos un tubo recto por el que circulan 90 kg/h de aire y tenemos una resistencia en el medio. Esta resistencia nos va a proporcionar una potencia calorífica de 130 vatios y vamos a tener unas condiciones, en primer lugar condiciones de entrada de 20 grados centígrados y 1,5 atmósferas y unas condiciones de salida de 1,1 atmósferas y la temperatura desconocida, y va a ser el dato a calcular en el problema. En primer lugar vamos a realizar un balance de energía a todo el sistema, teniendo en cuenta que como no se nos dice nada de diferencias de alturas y de trabajos, vamos a suponer que las energías potenciales y la energía potencial del trabajo son despreciables. Por lo tanto vamos a escribir la ecuación: variación de entalpía más variación de energía cinética más variación de energía potencial va a ser igual a calor menos trabajo. Como ya hemos dicho, esto lo vamos a eliminar y nos va a quedar la siguiente expresión. Nos queda entalpía 2 menos entalpía 1 más energía cinética. Vamos a despejarlo ya directamente. Sabemos que la energía cinética es velocidad 2 al cuadrado menos velocidad, voy a poner esto un poco mejor, menos velocidad 1 al cuadrado partido por 2, y esto va a ser igual al calor transmitido. Para poder calcular la energía cinética vamos a tener que calcular las velocidades. Para calcular las velocidades vamos a utilizar la siguiente expresión, que es la velocidad lineal media es igual al caudal entre el área. Como sabemos, el caudal es igual a la masa entre la densidad. Por lo tanto, aquí vamos a despejar que esto es igual al caudal másico entre la densidad por el área. Para calcular la densidad en los dos casos se nos proporciona un dato, que es este dato de aquí, que es el valor de la densidad para el aire tomado a 0 grados centígrados y 1 atmósfera. Para ello vamos a tener que hallar una expresión que nos determine cuál es la densidad del aire en cada uno de los estados en los que se va a encontrar, tanto a la entrada como a la salida del tubo. Por lo tanto, vamos a comparar las ecuaciones de estado, porque vamos a suponer que es gas ideal. Vamos a comparar las ecuaciones de estado en los dos casos. Sabemos que los moles van a ser iguales. Vamos a pasar los moles a masa, porque vamos a trabajar en masa. Esto es, ahí está, moles. Tenemos que los moles son iguales a la masa partido por la masa molar. Esto es 1. Y P2 por V2 es igual, esto ya lo dejo puesto directamente, por RT. Como sabemos, la masa dividido por el volumen nos va a dar la densidad en cada uno de los casos. Por lo tanto, vamos a tener que P1 es igual a ρ1 por R por T, porque vamos a quitar ya directamente las masas. Bueno, ¿qué digo? Vamos a quitar ya directamente las R's, porque también se nos van. Nos queda que P1 es igual a ρ1 por T1. Como ya decía, esto lo quitamos. Y P2 es igual a ρ2 por T2. Vamos a dividir estas expresiones y nos va a quedar lo siguiente: que ρ2 es igual a ρ1 por P2 partido por P1 por T1 partido por T2. T2. De acuerdo, pues en primer lugar vamos a calcular cuál es la densidad y por lo tanto la velocidad
en el caso del estado 1, en el que conocemos tanto la temperatura como la presión. Vamos a calcularlo. La densidad en el punto 1 va a ser igual, en este caso, como vamos a tomar como referencia la densidad a 0 grados y una atmósfera, lo que aquí tenemos puesto como 1 va a ser la de referencia y lo que aquí tenemos puesto como 2 va a ser nuestro número 1 en este caso, porque corresponde al primer estado, que es el de entrada en la tubería. Por lo tanto, vamos a ver, densidad 1 va a ser igual a la densidad que se nos proporciona, que es 1,293 kilogramos partido por metro cúbico, por la presión 2, la presión en el estado 2, que es nuestro estado 1, que es 1,5 atmósferas, partido por una atmósfera, que es la de referencia, por 273 Kelvin, que es la de referencia, partido por 293 Kelvin, que es la densidad que queremos, la temperatura del estado del cual queremos calcular la densidad. Tenemos que esto nos da una densidad de 1,807 kilogramos partido por metro cúbico. De acuerdo, una vez tenemos la densidad, vamos a calcular la velocidad. De acuerdo, pues para calcular la velocidad, como decíamos, vamos a ver, velocidad en el estado 1 va a ser igual al caudal másico partido por la densidad 1 por el área. Como el área no varía a lo largo de toda la tubería, que va a corresponder a un diámetro interno de 22 milímetros de diámetro, lo único que va a cambiar van a ser las densidades. Por lo tanto, sabemos que el flujo másico son 90 kilogramos por hora y lo que nos va a determinar los cambios de velocidades va a ser la diferencia en la variación de densidades. Como ya hemos calculado, la densidad son 1,807 kilogramos partido por metro cúbico. Y el área va a corresponder a pi por el radio al cuadrado, que va a ser pi por 22 milímetros partido por 2, y vamos a hacer la conversión a metros directamente aquí dentro. Un metro corresponde a 10 a la 3 milímetros. Esto lo elevamos al cuadrado. Y además, para poner la velocidad en metros por segundo, vamos a multiplicar por el factor de conversión correspondiente, que es que una hora equivale a 3.600 segundos. Esto nos da un valor de 36,4 metros por segundo. Esta es la velocidad a la que entra el fluido por la tubería. En segundo lugar, vamos a calcular la velocidad del estado 2 con el inconveniente de que no conocemos la temperatura a la que se encuentra el estado 2, pero conocemos la expresión que nos da la densidad en función de la temperatura. Por lo tanto, vamos a poder calcular cuál es la velocidad en función de la temperatura. Como sabemos, vamos ya a despejar directamente. Estos son 90 kilogramos por hora. Esto es 1,293. No voy a poner las unidades, lo voy a poner directamente por 1,1, que es la presión en el estado de salida, partido por 1, que es el de referencia, por 273, que es la temperatura de referencia, partido por T2, que es la temperatura que nosotros estamos buscando. Por, como ya calculamos antes, pero bueno, lo vamos a poner igualmente, por el área transversal al flujo del fluido, que esto es milímetros. Espera, que se me olvidó poner aquí milímetros. 22 milímetros partido por 2 por el factor de conversión para pasarlo a metros. 10 a la 3 milímetros al cuadrado. Pues esto nos va a dar un valor
de velocidad de 0,1694 por T2 metros por segundo. Como sabemos, la velocidad nos va a determinar, una velocidad u otra nos va a determinar que la diferencia de energía cinética sea mayor o menor. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor va a ser el incremento de energía cinética. A continuación vamos a calcular el calor absorbido por el sistema. Para calcular el calor absorbido por el sistema, dado que hemos estado trabajando durante todo el problema en unidades de energía partido por masa, vamos a transformar los vatios que se nos dan en kilocalorías por kilogramo, que es en lo que vamos a trabajar. Por lo tanto, sabemos que el calor por unidad de masa es igual al calor suministrado, en este caso en unidades de potencia, es decir, energía entre tiempo. Sabemos que son 130 vatios, que equivale a julios por segundo, partido por 90 kilogramos por hora. Vamos a realizar los cambios de unidades pertinentes para pasarlo a kilocalorías por kilogramo, donde sabemos que una caloría equivale a 4,18 julios, que una kilocaloría equivale a 10 a la 3 calorías, y sabemos que 3600 segundos equivalen a una hora. Esto nos va a dar un valor de 1,244 kilocalorías partido por kilogramo. De acuerdo, pues una vez tenemos el calor, vamos a poder calcular cuál es la diferencia de entalpías que hay en virtud del balance de energía que hicimos al principio. Sabemos que despejando la diferencia de entalpías, esto va a ser igual al calor menos la diferencia de energía cinética, que esto va a ser igual a 1,244 kilocalorías partido por kilogramo menos las velocidades al cuadrado, que van a ser, lo voy a dejar ya calculado, que son 0,0287 por T2 al cuadrado menos 1324,96. Esto dividido por 2 por 2,39 por 10 a la menos 4. Este es el factor de conversión requerido para poder pasar esto a kilocalorías por kilogramo. Entonces esto, como decíamos, está en kilocalorías partido por kilogramo. Esto sabemos que es igual a la CP, capacidad calorífica a presión constante, por la diferencia de temperaturas. Por lo tanto, vamos a poder saber determinar una expresión que nos dé una relación de temperaturas. En este caso, como no sabemos la temperatura 2, no vamos a poder calcular la energía cinética. Por lo tanto, vamos a tener una expresión en la que tenemos la temperatura 2 a los dos lados de la ecuación. Vamos a proceder al cálculo. Esto nos da 0,24 kilocalorías partido por kilogramo grado centígrado por T2 menos 293 Kelvin. Esto va a ser igual a 1,244 kilocalorías partido por
kilogramo menos 0,0287 por T2 al cuadrado menos 1324, como decía, 1324 con 96 partido por 2 por 2,39 por 10 a la menos 4. Como decíamos, esta ecuación nos da una relación entre las temperaturas 2, de manera que vamos a realizar un proceso de iteración en el que suponemos la temperatura 2 en el segundo miembro, dado que es bastante más difícil de despejar, y vamos a despejar en el segundo y vamos a despejar en el primer miembro que diga. Para ello tenemos que tener en cuenta que se va a producir un aumento de temperatura a lo largo del paso del aire por la tubería. Por lo tanto, vamos a suponer una temperatura que sea mayor de la temperatura inicial. Como tenemos 20 grados, pues vamos a suponer que ha habido un aumento de 5 grados centígrados. Por lo tanto, en el primer tanteo vamos a suponer que... Bueno, voy a borrar esto un segundo. En el primer tanteo vamos a suponer que la temperatura inicial, que la temperatura final, primer tanteo, temperatura final, la temperatura 2 va a ser igual a 25 grados centígrados, que es 298 Kelvin. Para ello, como ya hemos dicho, despejamos esta temperatura en el segundo miembro de la ecuación anterior y vamos a tener que 0,24 por la temperatura 2 va a ser igual a 293 0,24 por la temperatura 2 menos 293 va a ser igual al valor numérico resultante, que es 1,0978. Esto sabemos que nos va a dar en Kelvin, por lo tanto podemos despejarlo sin miedo a equivocarnos en las unidades, porque tenemos coherencia de unidades a lo largo de toda la expresión, y de aquí obtenemos que la temperatura 2 es igual a 1,0978 partido por 0,24 más 293, que esto nos va a dar una temperatura de 297,57 Kelvin. Como podemos ver, esta temperatura nos da muy próxima a la temperatura inicial que hemos supuesto. Como esta diferencia entre las dos temperaturas es tan pequeña, vamos a suponer que hasta aquí llegamos en el tanteo. Hemos realizado simplemente un tanteo porque hemos hecho una buena primera suposición. En el caso de que la primera suposición no fuese correcta, tendríamos que realizar un segundo tanteo utilizando como punto de partida para el segundo tanteo la temperatura correspondiente a el resultado del primer tanteo. Por lo tanto, este valor lo pondríamos donde está ahora mismo, lo sustituiríamos en el segundo miembro y nos daría un valor de T2 que tenemos que ver si concuerda con el valor de T2 que hemos supuesto en el segundo tanteo. Realizamos este proceso iterativo hasta que se produzca una igualdad o una cercanía de los dos valores suficiente como para poder suponer que vamos a parar la iteración y que ese valor es correcto. Bueno, pues este ha sido el problema. Espero que os haya gustado, espero que no haya problemas de grabación y bueno, pues un saludo y con lo que sea me preguntáis si tenéis dudas.